ido a enfermeras, maestras, psicólogas, psiquiatras, profesoras, y hoy tenemos aquí a científicas que han estado abordando y siguen abordando la pandemia. Nuestro objetivo es visibilizar aquello que hacen, ¿no? Lo que están haciendo, y que conozcamos, la utilidad que tiene. En esta pandemia se ha puesto en evidencia que la ciencia es un elemento fundamental en la sociedad, y yo creo que a nivel de la población nos hemos dado cuenta, aunque sea a pesar de una pandemia, que la ciencia hay que utilizarla y mejorarla. Entonces ellas son una muestra muy representativa de cómo la ciencia nos está permitiendo salir, esperemos lo más pronto que tarde, del tema de la pandemia. Bueno, quiero dar las gracias, reiterar las gracias por buscar un hueco en su trabajo diario, que sé que es mucho, para poder participar y estar aquí. Y yo quiero dar las gracias a la Unidad de Igualdad, por dejarme moderar esta mesa, sobre todo porque yo soy epidemióloga, ¿no? Entonces eso de las pandemias y las epidemias, pues es una parte de mi labor profesional, fundamentalmente enseñando lo que es una epidemia y una pandemia. Quiero hacer un inciso. El año pasado, a la semana siguiente del confinamiento, yo tenía que explicar a mis alumnas y alumnos lo que era una epidemia y una pandemia, que también se estudia. Y me decían: profesora, yo pensé que esto era un tema de siglos pasados y que no servía, entre comillas, para nada, ¿no? Entonces, lamentablemente vieron en primera persona cómo es necesario abordar una epidemia y una pandemia. Bueno, las protagonistas son ellas hoy, y yo voy a hacer una ligera presentación de su currículum, para que luego puedan claramente exponer su actividad, y que nos permita conocerlas y visibilizar toda esa actividad que hacen. Ellas vienen del ámbito de la investigación básica, de la investigación clínica y de la planificación y gestión de esa ciencia aplicada para solucionar los problemas de salud y mejorar la salud de la población y de las personas. Por orden alfabético, por aquello que es el que se utiliza en la docencia. Matilde Bustos, la doctora Matilde Bustos de abajo, que ahora mismo está en medio en la actualidad es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es una investigadora responsable de uno de los laboratorios del Instituto de Biomedicina de Sevilla, que es un centro clave en investigación biomédica y médica nacional e internacional. Tiene un extenso currículum, investigador, destaca su estancia postdoctoral en Estados Unidos durante 4 años, luego se vino para España, estuvo en Navarra, en centros de investigación también, siendo investigadora responsable y profesora de la universidad, y desde el 2015 trabaja en el Instituto de Biomedicina, y desde el 2017 es investigadora responsable en el área de enfermedades hepáticas digestivas inflamatorias. Dirige un equipo de estudiantes postdoctorales y predoctorales, y ha participado en muchísimos proyectos europeos, siendo líder en 14 proyectos nacionales. Entonces tenemos aquí una mujer que trabaja en ciencia y además con alta responsabilidad, ¿no? Y para terminar de su breve currículum, porque lo que quiero es que ellas hablen y no quitarse mucho tiempo, al comienzo de la pandemia, el 5 de mayo, o sea, casi 2 meses después, menos de 2 meses después del tema del confinamiento, se le concedió un proyecto para trabajar en COVID. Como sabéis, al principio de la pandemia se hizo mucho esfuerzo por plantear proyectos de investigación que nos ayudaran a mejorar la salud de los ciudadanos y luchar contra la pandemia. Entonces ella fue a una de las que se le concedieron en esa primera etapa. Es un proyecto que pretende conocer biomarcadores que indiquen gravedad y progresión de la enfermedad, y también tratamientos novedosos para la misma. De manera que, ella luego nos contará un poquito las implicaciones del proyecto y la colaboración que hubo, ¿no?, porque en esa etapa hubo un gran esfuerzo, se hizo un gran esfuerzo en materias
de investigación, derivados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Salud Carlos III, que tienen que fomentar la investigación y que la pandemia hizo que se fomentara. Esperemos que en el futuro siga esa línea de fomento. A mi izquierda tengo a la doctora María Reyes López. Ella es jefa del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública de un gran hospital, como es el Hospital Macarena. Tiene una extensa formación en ámbitos de gestión, de investigación, de gestión sanitaria, de salud pública, y realmente ha trabajado desde los primeros de los ámbitos más cercanos al paciente, como la atención primaria, hasta servicios centrales, y por tanto tiene un gran bagaje en asistencia, planificación y gestión. Y desde ese gran bagaje en asistencia, planificación y gestión, nos va a compartir las experiencias que han surgido durante todos estos meses de pandemia y que seguirán, porque la pandemia todavía está ahí, en distintos aspectos de la atención a la COVID en un servicio de un gran hospital, ¿no? Que yo creo que es necesario también conocer todo ese trabajo que se hace. Y por último, la doctora Remedios Otero es especialista en neumología y es también investigadora responsable de uno de los laboratorios del Instituto de Biomedicina de Sevilla, en concreto el de enfermedades respiratorias. Tiene como sus dos compañeras un extenso currículum, tanto profesional como investigador. Coordina un grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación, ha estado en centros extranjeros, ha participado en 12 proyectos de investigación y en 8 es la investigadora principal, dirigido tesis en guías clínicas y en la actualidad coordina, y por eso un poco también ella está aquí, coordina un ensayo clínico sobre COVID en el que participan varios centros de investigación en Madrid, Málaga, Barcelona, Valencia y Sevilla, con investigadoras e investigadores principales. De manera que yo creo, bueno, ya voy a dejar de hablar para que hablen ellas, que tenemos aquí a 3 mujeres que se han implicado realmente, que se siguen implicando en la lucha contra la pandemia con una responsabilidad alta, ¿no? Siempre decimos que la ciencia es importante, las mujeres hacen ciencia y además lo hacen desde puestos muy altos de responsabilidad, tanto ciencia básica como investigación clínica, como ciencia aplicada. Bueno, yo quiero ya dejar de hablar para que ellas ya hablen y participen y nos permitan conocer cuáles son sus actividades. Vamos a hacer primero una intervención, yo creo que ellas intervengan, yo no sé si las preguntas se pueden hacer al final, tanto del público que nos está viendo desde sus casas o desde sus lugares de trabajo, como aquí mismo en la sala. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar, bueno, como queráis. Matilde, te voy a compartir lo que hay que llevar sobre si tú me dices, yo paso la... Sí, la Biblia. Sí. Si tú quieres, yo paso las diapositivas. Vale, ¿de acuerdo? Esto se lo tienes que dar a Matilde. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Vas a quedarte ahí, Matilde? Sí. Entonces esto hay que llevártelo. Sí, porque puedes sentarse aquí. No, porque la puedo pasar. Buenas tardes a todos y encantada de poder participar y compartir con vosotros lo que yo hago, porque eso me da la sensación de que estoy haciendo un trabajo que interesa a mucha gente. Ante todo, gracias tanto a Reyes, Remedios como Carmen, que ha sido la que me ha invitado, y tengo que compartir cosas y mi experiencia personal. Tengo que decir, soy médico de formación, pero investigadora de vocación y me he dedicado pues lo que es a la ciencia básica. Pero yo creo que tengo un componente importante porque el conocimiento básico lo puedo aplicar a lo que la medicina, vamos, desde lo básico puedo aplicarlo a lo que necesita el paciente. Y creo que lo hemos intentado y no lo estamos haciendo mal del todo. En el 2017 yo conseguí una plaza de científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Y bueno, lo primero que tengo que decir, y es de recibo, es que con el comienzo de esta pandemia hubo tal movimiento del CSIC que yo nunca lo había visto. De hecho, yo estoy segura que vosotros el CSIC, por lo menos eso me pasaba a mí, antes de esta pandemia ni salía en la tele. Y sin embargo ahora abrimos la televisión y el CSIC y la papagurnas del CSIC y todo el mundo sabe, pero es que yo, incluso mi vecina me pregunta, oye, ¿tú no eras del CSIC? Y se ha dado cuenta que soy del CSIC ahora. Yo creo que esto es muy importante y es lo que ha hecho que seamos visibles y máxime de que podemos hacer un buen trabajo y el trabajo siempre es bueno si lo hacemos en colaboración. Yo te recibo empezar esta presentación con esta diapositiva. En los comienzos de la pandemia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos reunió y entonces decidió realizar por primera vez una plataforma temática interdisciplinar que la denominó Salud Global. Como veis ahí, eran 330 grupos de investigación con 120 proyectos y realmente era la primera vez que la gente del CSIC nos vimos las caras. Fue en pleno confinamiento, nos ponemos caras, el CSIC nos dice que nos organicemos y que empecemos a decir qué sabe hacer cada uno y cómo lo podemos hacer. A mí eso me pareció una cosa fantástica, pero realmente... el ratón pasa a la siguiente, pero realmente esto era necesario. Realizar esta plataforma temática interdisciplinar con 330 era necesario para el reto que tenemos para vencer esta pandemia, porque no era solamente biomedicina, que soy yo, sino era gente pues de todas las áreas. Necesitábamos saber el origen de la enfermedad, la prevención de la enfermedad, lo que es la enfermedad en sí, medidas de contención, de tratamiento, el impacto social, la comunicación a la sociedad, que eso era muy importante, y en particular la educación. Y luego también era muy importante poner al servicio de la sociedad todo lo que estábamos trabajando, sobre todo lo que se hace en inteligencia artificial, que podíamos tener mucha información. Es de decir que, bueno, pues realmente nos pusimos en marcha con todo ello y realmente han salido una serie de resultados fantásticos. Yo creo que en la televisión había oído que el CSIC ha hecho unas mascarillas que son encima biodegradables, que encima contienen el virus, o sea que estamos aprendiendo mucho y encima lo está transmitiendo a la sociedad y eso es importante. Antes todo lo que hacíamos en el CSIC nadie se enteraba, pero es que yo apenas me enteraba del que trabajaba al lado y ahora realmente en la tele nos están bombardeando. Yo creo que eso es bueno, llevado siempre con mesura, no de un extremo a otro, pero creo que es importante. Y luego, pues bueno, pues cuando hicimos esa plataforma temática, ha hecho que tengamos reuniones, pues cada mes nos reuníamos todos a nivel online, por supuesto, y íbamos comentando qué es lo que podemos ofrecer, qué es lo que tú has hecho, compartir datos. Eso en ciencia, aunque parece tan sencillo, no lo es, ¿eh? Yo, por ejemplo, compartir datos con mis colegas en pocas ocasiones. Realmente te tenías que ir a congresos para hablar, a lo mejor con el de Francia, que el de Francia no le interesa mucho tu proyecto. Pero lo que hemos hecho ahora ha sido un esfuerzo que creo que tiene que ser reconocido. Compartir datos que lo he sacado yo, pero realmente se lo cedo al colega de al lado porque creo que entre los dos podemos ir fuertes. Y yo creo que esto ha sucedido. Y yo voy a contar mi experiencia personal. Realmente yo presenté un proyecto, pero el proyecto no es mío. El proyecto, tengo que ser sincera, lo estamos realizando gente de Pamplona, gente de Madrid, gente alemanes, pero todo, lo que lo comentaba Remedios, todo empezó por simplemente los elegí por amistad. Lo que es curioso, yo el de Pamplona pues llevaba trabajando con él mucho tiempo, porque yo vengo de Pamplona, el de Madrid, porque resulta que una vez coincidí con él, entonces a pesar de que se hizo esa plataforma de distintas disciplinas, sí que es verdad que luego nos fuimos reuniendo a modo de amigos y dijimos, vamos a compartir datos porque la situación lo requiere. Y efectivamente, compartiendo datos se sacan muchas cosas, porque lo primero que yo saqué era un proyecto de COVID para trabajar en el IBIS que me dieron 160.000 euros. Me permitía contratar a una persona que estaba en el paro, que yo creía que era buena, y me permitió también, pues bueno, pues poder ofrecer mi conocimiento. El título del proyecto
lleva como utilidad clínica del análisis de la señalización de interleucina 6 como indicadora de la actividad de la enfermedad COVID-19, oportunidad terapéutica con bloqueantes del transcripcionalismo. Bueno, pues yo lo primero que hice es, estamos en una cosa de pandemia, necesitamos muestras humanas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues todo también a través de amigos. Conseguimos muestras del Hospital Universitario de Granada, de San Cecilio, de Virgen de las Nieves, de Virgen del Rocío. Y poco a poco, sigue para adelante, montamos un proyecto diciendo cada uno que podía aportar. Los hospitales aportaron muestras humanas para analizar, pero realmente nosotros queríamos ser ambiciosos en el sentido de hacer una ciencia básica, porque a mí me pusieron en el grupo de enfermedad. Es muy importante, si queremos curar una enfermedad, saber los aspectos básicos de la enfermedad, y del COVID no lo sabemos. Total, que hemos empezado como desde cero, y entonces, pues bueno, la metodología requería que no solamente muestras humanas, que son muy importantes, sino para estudiar las bases moleculares de la enfermedad, necesitábamos tener un modelo in vitro, que lo hemos hecho con células primarias del pulmón, porque realmente, como sabéis, el COVID-19 es una enfermedad que principalmente afecta al pulmón. Y entonces hemos aislado células primarias de endotelio, de fibroblasto y de epitelio. Y queremos estudiar ahí bases moleculares, cómo el virus entra y qué es lo que va a hacer para que aparezcan esas manifestaciones patológicas que todo el mundo sabe, de coágulos, de trombosis, de que se ahoga, de que necesitan intubarse porque no puedan respirar. Pues esa metodología in vitro nos lo va a permitir. Y lo hemos hecho. Hemos aislado células primarias y lo vamos a estudiar. Otra, dentro de la metodología, también utilizamos unos ratones, es el modelo in vivo. Necesitamos poner a punto en el laboratorio, y lo hemos conseguido en el IBI. Hemos traído unos ratones que son especiales porque los podemos infectar con el virus SARS-CoV-2. En teoría, un ratón normal no se puede infectar, pero estos ratones son modificados genéticamente de tal forma que el receptor que emplea el virus para entrar dentro de la célula, nosotros lo tenemos sobreexpresado. ¿Qué es lo que ventaja de esto? Pues tenemos una magnífica plataforma. Con el modelo in vitro y con el modelo in vivo podemos utilizarlo para los distintos tratamientos. Luego vendrán los clínicos y ya lo harán en ensayos humanos. Pero antes de los ensayos humanos, es muy importante los ensayos preclínicos, los ensayos que tienen que hacerse tanto en células como en ratones. Bueno, pues nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos conseguido tener en el IBIS una colonia de ratones donde se expresa de forma muy alta el receptor que usa el virus para entrar dentro de la célula. Esto nos va a permitir, pues cuando tengamos claro qué tratamiento debemos de poner, pues hacerlo primero en animales. Con todo eso, ahora, ¿qué es lo que realmente es mi objetivo y qué puedo aportar? Cuando el CSIC nos convocó en plena pandemia, nos dijo, a ver, ¿qué sabéis hacer vosotros que podamos ayudar? Entonces sí que es cierto que yo tengo un bagaje, yo he trabajado durante mucho tiempo con unas proteínas que participan en la comunicación celular, se llaman citoquinas, de tal forma que una citoquina realmente pone en comunicación, avisa a otras células y en principio el aumento de esas proteínas puede ser bueno, pero si se secreta durante mucho tiempo, no es tan bueno y encima es malo. Yo lo que dije, yo conozco esas citoquinas porque llevo 18 años trabajando, yo no sé nada de COVID, pero yo puedo aportar mi conocimiento de esas citoquinas, sé cómo inhibirlas si aparecen en mayor cantidad y sé cómo controlarlas. Y dice, y en concreto, ¿qué impacto puedes tener? Y digo, yo creo que si medimos esas citoquinas, podemos clasificar a los pacientes. Es decir, que cuando venga un paciente con COVID-19, si se miden esas citoquinas y estamos en lo cierto, que esas citoquinas nos van a decir gravedad o no, con eso podemos aportar recursos humanos, recursos sanitarios, porque realmente el paciente entraría directamente, si yo digo, con la medición de esas citoquinas va a ser grave. Eso va a permitir que cuando el paciente entre, se le clasifique como grave y eso ahorra recursos sanitarios y lo más importante, se le va a dar una atención de prioridad a ese paciente.
Pero esto tiene un impacto tremendo en el tratamiento, de tal forma que si yo consigo, de todas las citoquinas que estoy estudiando, decir cuál es la más importante, cuál es la que inhibiéndola la puedo salvar, pues eso, porque de todas estas citoquinas yo tengo bloqueantes. Yo no lo he usado para COVID, por supuesto que no, pero lo he usado para otro y tengo la sensación de que realmente puedo hacerlo. ¿En qué me baso yo en mi hipótesis? ¿Por qué yo estoy tan segura que mi estudio es tan importante? Seguro que había oído en la tele que el COVID-19 existe una tormenta de citoquinas, que es cuando el paciente se pone muy mal, es cuando entra en la UCI y cuando desgraciadamente se muere. Bueno, pues yo voy a actuar con mi conocimiento en la tormenta de citoquinas. Cuando exista eso, que es indicador de gravedad, yo creo que inhibiéndolo como lo he hecho en otras enfermedades, creo que lo puedo conseguir. De todas formas, no me puedo ir al paciente, sino que siempre pasaré por los estudios in vitro con las células primarias del pulmón y luego pasaré también con los estudios in vivo en ratones. Si tengo un resultado positivo, pues iremos para patentes, iremos para que luego los clínicos puedan ensayar el tratamiento que nosotros creemos que puede actuar. Finalmente, bueno, siempre lo he dicho, yo lo he dicho, esta pandemia lo que nos ha traído una capacidad de colaborar con todo increíble, increíble. El CSIC, pero yo también tenía colaboraciones establecidas con Alemania, hay también consorcios donde todo el mundo se reúne, aporta muestras humanas, yo he aportado muestras humanas a Galicia, estamos viendo también a nivel genético qué hace que una persona sea más sensible que otra. ¿Por qué el virus? El virus es importante, pero la respuesta del huésped es muy importante. Y eso lo estoy estudiando en colaboración con un consorcio nacional y un consorcio europeo. Y bueno, luego también esta pandemia nos damos cuenta de que yo he venido a la comunidad andaluza en el 2015 y a mí me ha dado mucha pena en esta pandemia que en toda Andalucía no tenemos un P3 y siempre cuando he salido a defender mi proyecto siempre lo digo, somos la única comunidad que no tiene un P3. ¿Qué es esto? Un P3 es para trabajar con virus pues altamente infecciosos, como puede ser el coronavirus, o como puede ser el virus de la hepatitis C, o como puede ser el virus del SIDA. Eso necesita unas condiciones extremadamente pues controladas, no se puede poner a trabajar uno. Bueno, pues esto ha hecho que yo me tenga que ir a Madrid y a Barcelona a hacer los experimentos. También creo que podemos aprender de esta pandemia que Andalucía, que tiene recursos, que tiene gente, que centros de investigación del CSIC de Andalucía son buenísimos. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que en toda Andalucía no tenemos un P3, que yo me tengo que ir fuera. Y es la única comunidad andaluz, la única comunidad de España donde no hemos tenido que ir. Así como digo que tenemos cosas muy buenas, también digo que podemos mejorar. Y bueno, tenía que decirlo. También mi proyecto me ha permitido contactar con empresas. Hay empresas muy pequeñitas que tienen productos que lo han hecho pues para el cáncer, lo han hecho para otro tipo, se han puesto en contacto conmigo. Oye, Matilde, porque tú estás estudiando la señalización, ¿por qué no lo miras? Bueno, pues está claro que si comparto datos, comparto todo mi material y las empresas yo creo que son necesarias, que están en un momento, esa empresa en concreto está en un momento muy crítico, pero yo creo que podemos ayudarnos, que pueden aportar un montón y desde luego van a contar con nosotros. Y finalmente, yo creo que ya no tengo más diapositivas, solamente volver a agradecer la oportunidad de exponer mi proyecto y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Matilde Bustos. Ahora la doctora Reyes López va a exponer su presentación. Buenas tardes. Deciros que es un placer poder compartir la experiencia que hemos tenido durante este año con todos.
Sí. ¿Perdón? No te oigo. ¿Está la pizarra puesta? ¿Te lo has compartido? Pero estoy cogiendo el archivo. ¿Por qué sale pizarra? Bueno, lo cojo otra vez, pero no, no. Vale, de acuerdo, gracias. Pues les decía eso, que quería agradeceros la oportunidad de estar aquí, que para mí es un privilegio. Ahora, perdón. Sí, no se oye bien. Vale. Eso, agradeceros a Carmen haber contado conmigo, a mis compañeras de mesa y a vosotros que estáis aquí, ¿no? Y a todos los que están detrás de la pantalla, pues agradeceros vuestra generosidad de dejarme contar esto aquí, ¿no? Mira, yo creo que hay tres elementos claves, ¿no? Hay que distinguir el virus, que obviamente es la causa necesaria, de la enfermedad, que es el COVID, de la pandemia. ¿Vale? Cada uno tiene sus repercusiones, cada uno tiene el estudio de cada uno de ellos tiene sus fundamentos. Y yo lo que me propongo es contaros un poco cómo hemos vivido diferentes circunstancias en el servicio de medicina preventiva y cómo desde esas circunstancias que hemos vivido nos planteamos hacer un fondo de conocimiento, ¿no? Porque realmente el abordaje del conocimiento del virus se hace a través de la investigación básica. Las repercusiones sobre los enfermos pues las vamos a hacer con investigación aplicada, pero es muy importante tener en cuenta los efectos de la pandemia. En la pandemia hay una situación directamente generada por el virus y hay otras muchas situaciones que están generadas por cómo se ha gestionado, por cómo lo hemos vivido, por cómo lo estamos llevando, ¿sí? Y entonces eso también tiene que ser una fuente de estudio. En el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, por resumiros un poco, hemos hecho tres cosas fundamentales en la pandemia. La vigilancia epidemiológica, que es una de nuestras atribuciones naturales, la vigilancia de la salud del personal sanitario en este caso y las medidas de higiene en el ámbito hospitalario. Con respecto a la vigilancia epidemiológica, vosotros sabéis que todos en Andalucía trabajamos todos en red, tanto los epidemiólogos de atención primaria como medicina preventiva en los hospitales, las delegaciones, la consejería, estamos todos interconectados a través de una red de vigilancia. Pues en vigilancia nos hemos dado cuenta de cómo iban evolucionando los casos, cómo íbamos haciendo los estudios de contacto, cómo se iba progresando, cómo se introducen los rastreadores. Todo eso ha sido objeto de estudio y de mejoras continuas, ¿vale? Ha sido un camino difícil de aprender, algunas veces a golpe, otras veces con más fortuna, y empezar a hacer cosas diferentes, ¿no? Y eso continuamente a lo largo, sobre todo de los 9 primeros meses. La vigilancia de la salud del personal sanitario en nuestro servicio ha constituido una piedra de toque fundamental. Hay un servicio de vigilancia de la salud, pero sin embargo, como las medidas que se derivaban del COVID eran medidas de salud pública, pues nos vimos obligados de buenas a primeras a gestionar periodos de baja, periodos de alta, periodos de cuarentena, periodos de aislamiento. Supuso para nosotros un revulsivo. Nosotros que nunca nos habíamos relacionado oficialmente con la infección, pues de buenas a primeras estábamos gestionando bajas de trabajadores, altas, cuarentena y situaciones muy difíciles y muy complicadas para los trabajadores. También la vigilancia de la salud del personal sanitario nos dio la oportunidad de conocer brotes dentro del propio hospital, poderlos estudiar unas veces con más fortuna y otras veces con menos, pues porque no siempre disponíamos de todos los medios necesarios. Y también tener en cuenta que, bueno, como todo el mundo en esta pandemia, ¿no? Hemos ido, pues eso,
aprendiendo y haciendo cada día. Entonces, cuestiones que al cabo de los días se parecían absolutamente, pues cómo decirlo, lógicas, 3 días antes eran incuestionables e implanteables, ¿no? Y eso ha supuesto también un coste muy importante, tanto para el trabajador sanitario como para aquellos que vigilábamos la salud de los profesionales sanitarios. En cuanto a las medidas de higiene en el ámbito hospitalario, pues imaginaros, desde planificar cómo tenían que ser las salas de espera, hasta variar los puntos de higiene de manos, el control de todas las medidas de precaución, el control de los aislamientos en las habitaciones, obras que ha habido que hacer a lo largo de la pandemia, un montón de situaciones diferentes y un montón de cuestiones que hasta ahora no nos planteábamos y que de buenas a primeras es el propio paciente el que te cuestiona, ¿no? El otro día pasábamos consulta en el sitio donde habitualmente hacemos nuestra consulta de vacunas y nos decía un paciente que ni teníamos ventanas ni teníamos espacios, ¿no? Eso antes nadie se lo cuestionaba, ahora todo el mundo se lo cuestiona. Y nos tenemos que adaptar a esta nueva situación. Y luego había una cuestión muy importante que eran los protocolos, ¿no? Cuando uno no sabe, porque la incertidumbre es mucha, ¿no? Teníamos 2 dificultades muy grandes, desde mi punto de vista. Había una inmensa que era la incertidumbre, no sabíamos, es que no conocíamos ni siquiera el virus, es que el virus nos estaba dando la vuelta continuamente, no sabíamos cómo tratarlo, no sabíamos qué paciente iba a evolucionar hacia un estado de gravedad y cuál no, no sabíamos por qué unos pacientes evolucionaban a una neumonía bilateral y otros se quedaban simplemente con una anosmia, no entendíamos al principio por qué algunos eran asintomáticos y transmitían. Manejar toda esa incertidumbre fue difícil, pero además si a eso se le suma la escasez de medios, pues es todavía más complicado. Cuando tú tienes estas circunstancias, la única alternativa medianamente lógica era acatarnos a los protocolos. Se protocolizaba todo, ¿vale? Se protocolizaban los medios de protección, cómo teníamos que hacer las cuarentenas, cómo teníamos que hacer los aislamientos, qué pruebas permitían incorporar a un trabajador, qué pruebas hay que hacerle a un contacto de un caso. En el ámbito familiar, cómo se manejan los casos y los contactos. Entonces, realmente, el acogerte a un protocolo era la única alternativa que tú tenías de trabajar con cierta seguridad. Que no con certeza, pero sí un cierto margen de seguridad. En los protocolos vivíamos además una circunstancia un poco tremenda, que era que cambiaban continuamente. Se adaptaban continuamente y no siempre atendían a nuestro criterio, ¿no? No siempre hemos estado de acuerdo con los protocolos que hemos tenido que aplicar. Y sin embargo, pues los hemos aplicado pues en cierto modo por ser lo más ecuánimes posible, ¿no? Me permito aquí presentaros las pruebas diagnósticas, las tecnologías. Yo, una de las cosas que pienso es que son las tecnologías y la incorporación de las tecnologías a lo largo de la pandemia, en cierto modo han marcado el ritmo de la pandemia, ¿no? Y luego es curioso cómo cada tecnología, a medida que ha aparecido, se ha ido quedando a lo largo del tiempo, ¿no? Las PCR, por ejemplo, las primeras que se hicieron en el Virgen Macarena se hicieron el 11 de marzo de 2020. En medicina preventiva, hasta el 20 de marzo de 2020 no conseguimos hacer las primeras PCR, porque no había reactivo y no había medio. Y solamente aquel primer día solamente pudimos hacer 5. Imaginaros, ¿no? Teníamos un montón de profesionales en cola ya, un montón de sospechas y no podíamos darle la oportunidad de hacerle una PCR. Eso lo vivimos muy mal. Luego llegaron los test rápidos. Y los test rápidos me permitió marcarlos de forma diferente porque realmente luego, quizás de las pruebas han sido las que han tenido menos predicamento, ¿no? Para nosotros jugaron un papel fundamental en mayo, pero es verdad que luego han tenido poca repercusión.
En junio ya aparecía la serología en sus diferentes versiones. En octubre los test de antígenos, ¿vale? Y por fin, el día 27 de diciembre de 2020, se ponen las primeras vacunas en España. Las vacunas realmente han supuesto una forma distinta de ver la pandemia. No tanto en cuanto al manejo de casos, el protocolo del Ministerio sigue siendo el mismo antes y después de la vacunación, el manejo de los contactos sigue siendo el mismo, todo sigue siendo igual, pero la percepción de la ciudadanía, la percepción de los sanitarios, todo eso ha cambiado y eso también merece ser estudiado. No pretendo que os quedéis con esta tabla, ¿no? Es la evolución desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021, ¿vale? En la primera línea recogemos las pruebas totales realizadas por el Servicio de Microbiología solamente en relación al COVID. 179.180 pruebas, casi 180.000 pruebas en 12 meses, al margen de toda su actividad habitual. Me parece que tienen un mérito impresionante. De esas pruebas totales, el Servicio de Medicina Preventiva había gestionado 22.845. Teniendo en cuenta que somos un servicio pequeñito, me vais a permitir que le dé un aplauso desde aquí a mi servicio porque realmente hicieron un esfuerzo monumental. Y fijaros como al principio, en marzo de 2020, solamente teníamos PCR y en febrero de 2021 ya tenemos de todo. Tenemos PCR, tenemos serología, tenemos rápido, hemos tenido de todo. En este gráfico no es de la evolución de los casos, es de la evolución de la solicitud de pruebas. Y son las pruebas totales, con mezcladas serologías, con todo. Al principio, como os digo, solamente había PCR. En mayo veis un repunte de pruebas porque introdujimos los test rápidos y se hizo un cribado masivo en el hospital de test rápidos con 5.200 lecturas y luego ya, pues como os digo, se van mezclando todo. Si quitamos el efecto de las pruebas totales, esta es la evolución de las pruebas en el Servicio de Medicina Preventiva, la segunda gráfica. Como veis, las 5.200 pruebas corresponden a cuando en mayo hacemos una batida completa de todo el hospital con los test rápidos. Cada una de las pruebas que hemos ido implantando han supuesto un cambio en el hospital. Una forma distinta de los profesionales sanitarios de percibir el problema. En julio y en agosto la pandemia realmente estaba cediendo, veíamos menos casos, se relajaron todas las cuestiones. En el hospital seguíamos teniendo muchas pruebas porque introdujimos la serología para profesionales sanitarios. Es decir, realmente el mundo de los profesionales sanitarios ha sido como una burbuja dentro de la propia pandemia. De ahí el objeto de nuestro interés es estudiarlo. ¿Me permitís? Esto es en el total de pruebas, en el volumen total de pruebas de microbiología, lo que suponen las PCR en verde y lo que suponen los test de antígenos desde su introducción en octubre en morado. El resto, lo amarillo, son serologías. Como veis, los test rápidos están exclusivamente en el mes de mayo. Y esto es por parte del Servicio de Medicina Preventiva, como nos vamos bandeando. Afortunadamente estamos disminuyendo muchísimo el número de PCR que hacemos, porque sospechamos muchísimo menos, y también el número de serología. Tenéis en cuenta que desde diciembre estamos vacunando a todo el personal sanitario, y aproximadamente como a mediados de febrero, casi el 90% tenía al menos puesta una dosis. Me gustaría hacer aquí ahora una distinción. Los estudios desde el punto de vista de salud pública tienen matices diferentes. Obviamente nos tenemos que apoyar en la investigación básica, en la investigación del virus, en la investigación aplicada, en la investigación de los fármacos, de los mecanismos, de escalas pronósticas, de posibilidades de atención a los pacientes. Pero los estudios desde el punto de vista de salud pública siempre van un poco más allá, con las repercusiones económicas. La salud pública, por definición, es interdisciplinar y tiene que tener en cuenta un montón de factores diferentes, ¿vale? Y entonces nosotros nos apoyamos mucho en los datos.
Para nosotros es fundamental manejar buenos sistemas de información. Esa es nuestra herramienta fundamental. ¿Cuáles serían los puntos de interés, desde mi punto de vista, para un buen estudio de salud pública? Como os digo, muy centrado en el submundo de los profesionales sanitarios. Incidencia de la infección por el virus, agrupaciones de casos o brotes en determinadas unidades o servicios para ver qué se ha podido evitar, prevalencia de anticuerpos, efectividad y seguridad de la vacuna, utilización de los servicios sanitarios por los propios sanitarios y, fundamentalmente, el impacto de la pandemia sobre la salud física y mental. Resumidamente, tenemos unos hechos, la gente ha caído enferma, la gente se ha tenido que aislar en sus casas, eso lo tenemos que convertir en datos, los datos convertirlos en información que hay que analizar para hacer una evaluación, porque solo así vamos a poder aprender de esta pandemia. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Reyes. Como quieras, Valeria, pasamos a... Muchísimas gracias, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, Carmen, y estoy súper honrada de compartir esta mesa con estas personas, estas mujeres que admiro tanto y habéis visto el trabajo tan importante que están realizando. Mi objetivo son dos, básicamente. Primero, no aburriros, y segundo, que tengáis una idea realmente de este ensayo clínico que yo coordino, para qué sirve y en qué fregado estamos metidas, ¿no? Entonces, he empezado mi presentación con este círculo, que el círculo es el hilo argumental del método científico, que es, como veis, un círculo que empieza por la observación y termina con la observación. O sea, termina reportando los resultados de nuestro experimento o de nuestro trabajo, pero que eso da pie a otra observación que da pie a otro trabajo. O sea, es como decía mi director de tesis, es como si sacas una cereza de una fuente de cereza que nunca viene sola, ¿no? Sino que te traes una cereza y después otra y después otra. Bueno, pues en este círculo vemos que cuando nos encontramos que observamos, o bien porque leemos, o bien porque observamos, en mi caso que soy clínica, pues observamos cosas que están pasando en los enfermos, y nos hacemos preguntas y generamos una hipótesis, y entonces es la hora de diseñar un trabajo para intentar contestar a las preguntas que nos hemos hecho, ¿no? En este caso, pues nos encontramos con los diferentes tipos de estudios que podemos hacer, ¿no? Los diferentes tipos de estudios que podemos hacer, ¿no? Entonces, vemos que están ahí clasificados. En la base de este trapecio están los estudios que tienen una menor relevancia o menor importancia. O sea, eso significa, son necesarios, por supuesto, pero de los resultados de estos estudios, pues no podemos tomar unas determinaciones y unas recomendaciones que puedan ser generalizables en otros contextos. Sin embargo, vemos ahí todos los tipos de estudios que hay, estudios de casos, estudios ecológicos transversales, de cohorte, de casos y controles, y nos encontramos con el ensayo clínico y que está en el vértice de esta figura geométrica, como el diseño más importante en cuanto a la investigación clínica. O sea, el ensayo clínico, de los resultados del ensayo clínico y de las conclusiones, pues podemos sacar realmente conocimiento. Y esto lo supera la revisión sistemática que está compuesta de otros ensayos clínicos, o sea, que es la síntesis de la evidencia de otros ensayos clínicos. Y el ensayo clínico tiene su diseño, es un diseño sencillo en el que seleccionamos a los pacientes, que nosotros, de donde parte la pregunta. O sea, en este caso,
pues los pacientes son pacientes que tienen COVID, son infectados por COVID, y de una forma aleatoria, pues los distribuimos en un grupo control y un grupo que aplicamos el tratamiento. En el caso del ensayo clínico que voy a comentar, no había un tratamiento que aplicar en cuanto a un medicamento nuevo. El medicamento ya está en el comercializado y se utiliza muchísimo. Entonces, en este grupo de tratamiento o grupo de control hay un seguimiento y evaluamos los resultados. Entonces, normalmente por el grupo de tratamiento vemos que algunos se curan o tenemos el efecto que nosotros pensamos que es positivo, y en el grupo control normalmente, si funciona bien las cosas, pues tenemos menos eventos positivos, digamos. Bueno, hay diferentes ensayos clínicos. Esto lo he querido traer a colación por lo importante que es cuando llegamos a este modelo de investigación aplicada, de investigación clínica, lo importante que es contar con todo el trabajo que personas como Matilde están haciendo en los laboratorios básicos, o sea que hay una parte preclínica y después hay unas diferentes ensayos, diferentes tipos de ensayos según cómo se va avanzando, ¿no? Avanzando en el fármaco. Bueno, pues el trabajo que yo estoy coordinando tiene como título el impacto del uso de las heparinas de bajo peso molecular a dosis profiláctica o versus intermedia en la infección por el SARS-CoV-2. Las heparinas de bajo peso molecular son fármacos que están comercializados, irrumpieron en el mercado a finales de los 80, principios de los 90, y son fármacos que se utilizan para tratar las trombosis, para el tratamiento y la prevención de la trombosis. ¿Y esto cómo surgió? Bueno, surgió cuando empieza, no voy a contar el impacto personal ni profesional que supuso lo de la pandemia, porque esto sería, no sé, como una catarsis, me tendría que poner un diván aquí para yo hablaros del impacto, pero sí, una de las actividades fue leer mucho, ¿no? Leer mucho sobre una cosa que no conocíamos. Entonces, los primeros publicaciones que venían de los chinos, observamos cómo los parámetros que afectaban a la coagulación de la sangre estaban muy alterados, muy alterados. Sobre todo nos llamaron la atención, a mí me llamó la atención y a otros compañeros, que el dímero D es una sustancia que en la clínica utilizamos mucho. El dímero D es un producto de degradación del coágulo, y este dímero D se utiliza mucho en el proceso diagnóstico de las trombosis, y lo utilizamos con muchos, los médicos que nos dedicamos a esto lo utilizamos mucho. Entonces vimos que en esta descripción de los casos que estaban infectados por el COVID, el dímero D estaba muy aumentado y estaban más aumentados las personas que morían que las personas que no se morían por la infección. Entonces veis aquí gráficamente, bueno, hay una serie de parámetros también inflamatorios que tienen relación con la mortalidad, pero fijaros aquí el dímero D, esto como estaban muy elevados en las personas que se morían frente a las personas infectadas por el virus que no se morían. Pues esto ya digamos que nos puso alerta, ¿no? Nos puso alerta. Después hubo explicaciones de cómo la infección por el virus podía estar en relación y afectar a la coagulopatía, ¿no? A la formación de trombos, que ya todo el mundo sabe que ocasiona la infección por el COVID. Entonces, en este esquema, veis aquí, en esta parte de aquí, cómo se forma el coágulo. Se forma por una serie de reacciones entrelazadas químicas, que están ahí los factores de la coagulación sanguínea, hasta que finalmente se forma el coágulo. Y cómo cuando se infecta las personas por el virus, pues el virus afecta a una serie de células que van en la sangre, como son los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, que a su vez interaccionan con las plaquetas, y estas citoquinas que investiga Matilde, digamos que son como los que sirven para que una célula y otra se hablen, interactúa en la cascada de la coagulación a diferentes niveles también,
De forma que si hay una respuesta inflamatoria tan brutal por el virus, pues ellos pueden hacer que se inicien los fenómenos de coagulación y se propaguen. Por otro lado, también el virus afecta al endotelio que son las células que tapizan los vasos sanguíneos, que normalmente tienen unas propiedades anticoagulantes, para que la sangre fluya, ¿no?, dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, pues el virus también afecta a los vasos sanguíneos por dentro, a las células, de forma que pierden esa capacidad anticoagulante, con lo cual también es un fenómeno para que se inicien allí pues trombosis. Entonces, leído todo esto, pues decía que no iba a contar nada personal ni profesional, pero esto lo tengo que contar. Yo pertenezco a la Comisión de Trombosis del Hospital Virgen del Rocío y nos vimos pues en la tarea express de hacer unas recomendaciones y un protocolo para el manejo de la hemostasia, o sea, la prevención y el tratamiento de las personas que estaban infectadas por COVID. Entonces, lo primero que tuvimos, bueno, ¿qué hacen en otros sitios, en otros hospitales? Y vimos con un poco de espanto que en otros hospitales como, bueno, aquí en la primera ola, os acordáis, en Andalucía no la sufrimos tanto como fue Madrid, y en Madrid, en los hospitales como La Paz, un hospital súper grande, pues estaban utilizando dosis del fármaco de heparina de bajo peso molecular, estaban utilizando sin un diagnóstico de trombosis, lo estaban utilizando a una dosis extremadamente alta. O sea, estaban utilizando, según los dímeros D, estaban poniendo las dosis de la heparina de bajo peso molecular. O sea, es una huida hacia adelante, una forma desesperada de tratar una cosa que no sabíamos lo que era, porque pensando que se podían evitar muertes, ¿no? Entonces, discutimos mucho en el seno de esta comisión esto que estaban haciendo estos compañeros nuestros de Madrid, y dijimos, bueno, pues vamos a ver, están viendo cosas tremendas, tienen que estar viendo cosas tremendas estos compañeros para poner en marcha sus protocolos, pero por supuesto aquí lo que hace falta es hacer ensayos clínicos. Tenemos que hacer ensayos clínicos sobre esta situación. Y esto fue lo que generó la idea de realizar el ensayo clínico. Por otro lado, también sabíamos que la heparina de bajo peso molecular es un fármaco que tiene unos efectos pleiotróficos, en el sentido de que tiene un efecto anticoagulante, que es por lo que lo usamos también, pero hay en la literatura médica algunas bases que nos pueden hacer pensar que aparte de esos efectos anticoagulantes, la heparina también tiene otros efectos y que podría tener un efecto inmunomodulador, un efecto antiinflamatorio de alguna forma. Entonces, bueno, aquí vemos cómo puede ser. Bueno, están descritos que los polimorfos nucleares tienen un papel muy importante con su unión a las plaquetas mediante una sustancia que se llama selectina, y entonces la heparina puede inhibir en el laboratorio se ha demostrado que tiene ese papel de inhibición, la heparina, y que también tiene un papel de inhibición a un receptor muy específico para las citoquinas proinflamatorias. Además de esto, también localizamos que en diferentes enfermedades como el asma, como la EPOC, como el cáncer metastásico, como la coagulación intravascular diseminada, se había ensayado el uso de heparina de bajo peso molecular para reducción de la inflamación, para inhibir la metástasis, o sea, para una misión distinta al efecto meramente anticoagulante. Bueno, pues con estas bases, pues nosotros tuvimos la hipótesis de que la heparina podía jugar un papel beneficioso como inmunomodulador en la infección por el SARS-CoV-2 y que el efecto sería más beneficioso, es lo que pensábamos, en fases precoces, y que las dosis más adecuadas, a las que nos parecía más prudente utilizar, sería la dosis profiláctica versus una dosis intermedia. No llegaba a ser terapéutica, pero era más que la profiláctica. Entonces, nuestro objetivo principal no era ver si estas dosis eran mejor para evitar las trombosis, ¿no?, sino si estas dosis eran mejor para evitar la progresión de la enfermedad, que el paciente se pusiera más grave.
¿Y cómo medíamos que se pusiera más grave? Pues que necesitara una escalada en el oxígeno que iba a necesitar los pacientes que se hospitalicen. Bueno, teníamos dos grupos de tratamiento. En el grupo experimental le poníamos la dosis de profilaxis, que por otro lado es una dosis que a todo paciente que está hospitalizado con una infección grave se le debe de poner, y al otro grupo pues se le ponía una dosis intermedia. Utilizamos la enoxaparina. En la heparina bajo peso molecular hay varias heparinas. Utilizábamos esa porque es la que tiene una distribución mayor en los hospitales participantes, vamos, y tiene una distribución mayor en España, la enoxaparina. Entonces, nuestro ensayo clínico, pues aquí tenéis una tabla de todos los ensayos clínicos que estaban registrados para este fin, para ver el impacto que puede tener la heparina de bajo peso molecular en la enfermedad misma. No queremos decir con esto, por favor, que estemos pensando que la heparina va a curar el COVID. Lo que yo quiero decir es que la heparina podría ayudar a que no se agravara. Bueno, pues esto no ha sido nada original, porque eso es de sentido común, como todos los sentidos comunes que han tenido todas estas personas que han iniciado ensayos clínicos también. Pero nosotros fuimos los primeros en España en estar autorizados a empezar. Me parece que ahora mismo en España hay otros dos más ensayos clínicos que se están haciendo con este principio. Esta es la curva de reclutamiento. Nos quedan 12 pacientes para terminar el reclutamiento. Y estos son las personas que estamos implicadas. Tenemos un comité director, un comité de asignación de eventos de seguridad. Tenemos una CRO, que es una empresa externa que se ocupa de la monitorización de los datos, que es de los clínicos, y tengo que decirlo porque es que es justicia decirlo. Nosotros no tenemos financiación para este ensayo. Está solicitada la financiación a la Sociedad Científica de Neumología y Cirugía Torácica de España, y esta monitorización externa de esta empresa está trabajando con nosotros por responsabilidad social corporativa a la pandemia. Entonces yo creo que es algo que hay que decirlo, hay que agradecerlo. Tenemos un data manager, por supuesto todos los servicios del comité de ética y todos los hospitales participantes, y los hospitales que participan en Sevilla son los 3 hospitales públicos, el Macarena, Balme y el Rocío participa, el Ramón y Cajal de Madrid, el Virgen de la Victoria de Málaga, la FE de Valencia, el Clínico de Barcelona y el Hospital de Álava, en sede Chagurrichi. Y esto es lo que os quería contar. Muchísimas gracias a todos y a los que están también conectados. Muchas gracias, Remedios. Bueno, yo no sé si tenemos un ratito para preguntas. No sé si podemos comenzar con, bueno, ya que está la presentación, con las personas que están. ¿Cómo hacemos para que esto se amplíe? Yo no sé si alguien... Tengo la foto. Para que se amplíe. Yo no veo nada. Vale. No. ¿Aquí? Aquí. Es que no. Bueno, yo no sé si alguien del público que está online quiere hacer alguna pregunta a las ponentes. Bueno, aquí tenemos
personas que están conectadas. Bueno, pues pasamos a la sala, si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo sí quiero comentarles un par de cosas. Bueno, ellas nos han estado contando toda la actividad y desde distintos ámbitos, tanto en investigación básica como investigación clínica, como luego el manejo en un gran hospital de todo lo que se le venía encima, ¿no? Con el tema de la pandemia. Una pregunta genérica para los tres, bueno, que era un poco la percepción como, bueno, son mujeres muy responsables de grupos de investigación, de un servicio como en un gran hospital, como mujeres que hacéis ciencia, tanto básica como aplicada, o que sois profesionales de alto nivel en la planificación y gestión. Bueno, un poco la percepción como mujeres que hacéis ese tipo de actividades, ¿no? Porque la idea era visibilizar lo que estáis haciendo y también quería un poco no sé, vuestras impresiones en ese sentido, de si pensáis que, bueno, que se conoce lo suficiente el papel de las mujeres científicas o las mujeres de alto nivel profesional. ¿Cómo pensáis? Y si se ha puesto en evidencia en la pandemia, no sé. Bueno, quien quiera hablar, necesito que esto vaya para allá, porque este es el que se transmite. Pues yo podría empezar, y una cosa que me gustaría hacer hincapié, por lo menos en mi campo, lo que es investigación básica, lo que yo me he dado cuenta es que son los países más desarrollados donde realmente la mujer ha aportado grandes cosas. Hemos tenido foros internacionales, foros a nivel europeo, y a mí me llamaba la atención, por ejemplo, en Alemania, países desarrollados, donde el papel de la mujer ha sido mucho mayor que en los países donde menos desarrollados, o por lo menos la ciencia donde está. Yo, por ejemplo, sí que lanzaría un mensaje, y sí que es verdad que la pandemia pues ha hecho que nos demos cuenta que la investigación es súper importante, y desde luego que apoyar a la mujer en investigación y en ciencia, aparte de que es un signo de avance de un país, yo creo que lo debemos de hacer, que debe ser apoyada, y que por lo menos es la sensación que tengo yo, lo que yo he visto. Yo he participado en foros el día 11 de febrero, es verdad que damos clase y hay mucha gente, mucha mujer que hace ciencia básica, y esa gente es la que hay que apoyar, la que hay que seguir apoyándola, porque yo creo que vienen pisando fuerte, pero necesitamos apoyarla tanto desde el principio como ahora, porque yo creo que sí, que sí lo merece. Yo sé lo que podía aportar como un signo de avance de un país, por lo menos en los foros a nivel donde yo me he movido, yo lo podría llegar a esa conclusión. No sé si será verdad o no, pero sí que es verdad que países más atrasados el aporte de mujer era en ciencia, por lo menos en ciencia básica, era menos. Yo sé lo que puedo opinar, no sé qué decís vosotros. Bueno, yo me muevo en un mundo donde las mujeres somos mayoría y entonces algunas veces es difícil, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que las dificultades no están tanto en el ámbito profesional como luego en compatibilizar tu ámbito profesional con tu vida familiar, con tu ámbito doméstico, con otras cuestiones, ¿no? Y ahí sí que creo que bueno, pues que tenemos que todavía que luchar mucho. A mí me gustaría, bueno, pues es muy obvio que el papel de los sanitarios en la crisis ha sido, yo lo definiría como precioso, ¿no? Han estado ahí, no se han hecho distinciones, no sé, ¿no? Yo creo que el sistema sanitario ha mostrado su mejor cara. Pero sí que es verdad que ha sido a costa de mucho sacrificio y de mucho sacrificio personal. Y quizás a las mujeres hay que ponerlas todavía más en valor en algunas cuestiones de este tipo, ¿no? Como decía, muchas han renunciado a muchas horas de familia, a muchas horas de
todos hemos renunciado a algo, ¿no? Pues los hombres también, obviamente, pero a la mujer se le presupone todavía mucha vinculación con el ámbito familiar y creo que verdaderamente la pandemia eso lo ha puesto aún más de manifiesto, ¿no? Bueno, a mí lo que me gustaría primeramente decir es que si yo estoy aquí ahora hablando de esto que hago, es porque tuve una madre que me apoyó, me estimuló y me hizo que me tomara yo en serio todas las cosas que se me ocurrían y todo, a mí y a mis hermanas. Entonces, con esto quiero decir que la igualdad es fundamental trabajarlo desde la familia. Eso pues si no luego pues es muy difícil, ¿no? Esto es lo primero que quiero yo deciros, transmitiros. Y después mi experiencia en haber trabajado primero, sobre todo en el mundo asistencial, en el hospital, y después trabajar más pues con científicos, más relacional, más básico, es que será porque el hospital, las mujeres que estamos trabajando, que somos médicos, pues trabajamos muy codo con codo con enfermería que tiene un volumen de mujeres muy importante. El caso es que en el hospital yo veo unas relaciones más igualitarias, más democráticas, que en el ámbito más científico, digamos, que nos encontramos con más problemas. Después, en la pandemia, todos, en el momento de crisis, y se rompe siempre por el sitio más débil, ¿no? Y estamos viendo los datos que nos arrojan sobre el paro es peor en las mujeres, en fin, que en pandemia pues estamos sufriendo esto bastante más. Bueno, muchas gracias por vuestras aportaciones y, bueno, lo que decía Remedios de que la igualdad se trata en la familia y también hay que tratarla en la sociedad y, bueno, hay una muestra en la unidad de igualdad, ¿no?, de la Universidad de Sevilla con estas mesas, estos miércoles violeta, ¿no?, y hay que seguir avanzando y creo que con este tipo de actividades pues se logra, ¿no? Y bueno, dar otra vez las gracias. Yo creo que hemos visibilizado a mujeres en distintos ámbitos que están ahí en el día a día y bueno, y está bien ponerlas, visibilizarlas, ¿no? Y que se puedan ver que coordinan ensayos clínicos, investigación básica potente y luego el tema de una actividad tan importante como en un gran hospital. Si no hay ningún comentario más, yo creo que podemos dar por cerrada la mesa. Agradecer de nuevo a la Unidad de Igualdad el desarrollo de la mesa, que bueno, que aunque ahora somos poquitas, pero como quedará ahí con vídeo, pues yo creo que luego se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar en otros ámbitos. Y nada, bueno, pues nada más, cerramos la sesión aquí y bueno, muchas gracias a todas. ¿De acuerdo?